Mi nombre es Diego, y la noche que decidí no hacer preguntas sobre un paquete terminó siendo la última vez que creí en mi instinto de supervivencia. Había aceptado el trabajo sin hacer preguntas. No era nuevo en esto, aunque todavía no lograba acostumbrarme al vértigo que traían estas entregas especiales. Me llamo Diego, y desde hace unos meses trabajaba como mensajero para un grupo que controlaba una parte de la distribución en los mercados negros de la ciudad. Las cosas habían empezado con encargos simples, paquetes pequeños, entregas rápidas, pago en efectivo. Pero ahora, las órdenes eran cada vez más ambiguas y los destinos más inquietantes. Esa noche, me dieron un paquete envuelto en papel craft y atado con cinta gruesa. Era un rectángulo compacto que cabía perfectamente en la mochila, pero algo en su peso me desconcertó. Era más ligero de lo que esperaba. Mi jefe, un tipo regordete y de cara endurecida, al que solo conocíamos como el Lobo, me dio la dirección sin detalles. Llévalo a Tepito, esquina Matamoros con Aztecas. Ahí te va a estar esperando el Topo. No te tardes. No pregunté nada, como siempre. Sabía que lo mejor era entregar y largarme antes de que alguien me pidiera explicaciones. Tepito no era un lugar que me asustara, pero tampoco era para andar con descuidos. El barrio tenía su propia ley, y los que no la entendían no duraban mucho. Arranqué la moto y avancé por las avenidas medio vacías. La ciudad de noche tenía su propio pulso, el eco de los motores en las calles desiertas, el parpadeo de los semáforos en amarillo y la sensación constante de que algo podía pasar en cualquier momento. Llegué al punto de entrega justo a tiempo. Era una calle estrecha, llena de puestos cerrados y lonas de colores que colgaban como telarañas. Apagué la moto, bajé la mochila y esperé. Pero el tal Topo no aparecía. Me sentía observado. Las ventanas en los edificios viejos parecían ojos oscuros vigilándome desde las alturas. Saqué el teléfono y marqué el número que me habían dado. Nadie contestó. Minutos después, escuché pasos detrás de mí. ¿Vienes de parte del Lobo?, preguntó una voz grave y desconfiada. Asentí, sacando el paquete. El hombre que me habló era delgado, con una gorra que ocultaba su rostro y una chamarra desgastada. Me miró con desconfianza antes de extender la mano. «Pásalo». Pero antes de que pudiera entregarlo, un grito resonó desde los pasillos entre los puestos. «¡Ahí está el ratero! Ese güey trae lo que se chingaron de la bodega». Me quedé congelado. Un grupo de hombres salió de las sombras, todos armados con tubos, cadenas y lo que parecían machetes. En cuestión de segundos, la situación se salió de control. El hombre de la gorra retrocedió un paso y me lanzó una mirada que decía claramente: esto no estaba en el plan. Dio media vuelta y salió corriendo, dejándome solo con el paquete en la mano. «No sé de qué hablan», grité, pero ya estaban demasiado cerca. Uno de ellos intentó arrebatarme la mochila, pero la agarré con fuerza. El instinto me dijo que no debía soltarla, aunque no tenía idea de lo que llevaba dentro. Me empujaron contra un puesto de metal y sentí el frío del acero en la espalda. «Dame eso», exigió uno de ellos, un tipo corpulento con la cabeza rapada. No esperé a que me golpeara. Lancé la mochila hacia un costado y aproveché su distracción para correr hacia los callejones. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pasos. Detrás de mí, los gritos continuaban. «¡No dejen que se largue!». Corrí sin rumbo, esquivando los puestos, cruzando pasillos angostos llenos de bolsas de basura y cajas apiladas. Cada esquina era una trampa, cada sombra una amenaza. Cuando pensé que los había perdido, me detuve para recuperar el aliento. Estaba en un pasillo oscuro, apenas iluminado por una luz parpadeante. Fue entonces cuando sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. Era una llamada de El Lobo.
¿Qué chingados hiciste, Diego?, rugió su voz al otro lado. Nada, me confundieron con alguien más. No mientas, cabrón. El topo dice que perdiste la entrega y esa mercancía no es cualquier cosa. No sabes en la bronca en la que te metiste. El tono de su voz era suficiente para saber que no iba a ayudarme. Antes de que pudiera responder, colgó. Estaba solo. De repente, escuché pasos acercándose. No podía quedarme ahí. Me escabullí hacia otra calle, pero algo era claro. Este barrio era un laberinto, y yo estaba atrapado. Cada esquina parecía llevarme de vuelta al mismo lugar. De vez en cuando, veía figuras moviéndose en la distancia, algunas vigilándome desde las ventanas. Incluso las pocas personas en la calle parecían saber algo que yo no. Murmuraban entre ellas mientras me veían pasar, como si estuvieran avisando a alguien. Al llegar a un cruce, me detuve para decidir qué hacer. Fue entonces cuando escuché una motocicleta rugir a lo lejos. Las luces del faro iluminaron la calle, y un grupo de hombres apareció, montados en motos y gritando mi nombre. No tenía otra opción. Tenía que correr, pero sabía que el barrio entero estaba en su terreno. No era solo un grupo detrás de mí. Parecía que todo Tepito estaba en mi contra. Mientras corría, me encontré con una bodega abandonada. Era mi única opción. Me escabullí por una puerta abierta y me escondí entre las sombras, rezando para que no me encontraran. Podía escuchar sus voces afuera, discutiendo, acercándose cada vez más. Dentro de la bodega, vi algo que me hizo detenerme. Una pila de cajas idénticas al paquete que llevaba. No eran mercancía robada, eran algo más. Algo que, de alguna manera, había puesto un precio sobre mi cabeza. De repente, la puerta se abrió de golpe y las luces de las linternas iluminaron mi escondite. «Hasta aquí llegaste, cabrón». El grupo me rodeó y uno de ellos sacó un cuchillo. Mi mente trabajaba rápido, buscando una salida. Fue entonces cuando les grité: «No sé qué traía ese paquete, pero está aquí, en esta bodega». El líder del grupo me miró, evaluando si decía la verdad. Con una señal, ordenó a sus hombres que buscaran. Mientras revisaban las cajas, vi mi oportunidad. Empujé un estante y lo hice caer, creando el caos suficiente para correr hacia la puerta. No me detuve hasta estar lejos de ahí, con las piernas temblando y el corazón a punto de estallar. No tenía idea de lo que había en ese paquete, pero una cosa era clara: no volvería a trabajar para el lobo, y mucho menos regresaría a Tepito. La ciudad parecía enorme, pero ahora sabía cuán pequeña podía volverse cuando todos te están mirando. Mi nombre es Ana, soy periodista, y si estás leyendo esto, significa que logré escapar de Tepito con un secreto que no debía conocer. Sabía que este trabajo podía matarme, pero nunca me imaginé qué tan rápido podría pasar. Me llamo Ana y soy periodista de investigación. He pasado los últimos 5 años destapando escándalos de corrupción, redes de narcotráfico y delitos que la mayoría prefiere ignorar. Pero esta historia era diferente, era más personal. Había recibido un correo anónimo hace 3 semanas. En él, alguien describía cómo varias personas habían desaparecido en Tepito y cómo rumores apuntaban a una red de tráfico que operaba desde el corazón del mercado negro más temido de la Ciudad de México. La fuente decía que nadie se atrevía a hablar, pero las desapariciones seguían aumentando. «No te metas en esto, Ana», me dijo Rodrigo, mi editor, al escuchar mi idea. «Si no lo hago yo, nadie más lo hará». Rodrigo tenía razón en estar preocupado. Tepito no era lugar para una mujer que cargaba una cámara oculta y una grabadora escondida en su bolso. Pero yo estaba decidida. Esa tarde, me vestí como cualquier cliente habitual: jeans gastados, sudadera con capucha
y una mochila sencilla. En la mochila llevaba lo esencial: mi equipo de grabación, un teléfono barato para emergencias y algo de dinero en efectivo. La idea era simple: caminar por los pasillos y tratar de identificar algo que pudiera confirmar los rumores. Al principio, todo parecía normal. Tepito era un caos organizado: puestos de ropa de marcas falsas, celulares, consolas, perfumes y gente negociando en cada rincón. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el ruido de las motocicletas y los golpes de martillos reparando cosas en los talleres. Pero a medida que avanzaba hacia los pasillos menos transitados, el ambiente comenzó a cambiar. Las miradas eran más frías, menos acogedoras. Los puestos vendían productos más extraños: cajas de medicamentos sin etiquetas, tarjetas de crédito con nombres falsos y hasta armas pequeñas escondidas en cajas de zapatos. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. ¿Estás buscando mercancía especial? Un hombre con una gorra oscura me miraba fijamente desde un rincón. Su tono era casual, pero sus ojos tenían algo amenazante. No, solo estoy viendo. Intenté parecer tranquila, pero él no dejó de observarme mientras seguía caminando. Fue ahí cuando noté el primer detalle que me hizo dudar si debía seguir. Dos hombres que antes no estaban ahora parecían estar a pocos metros de mí, caminando en la misma dirección, como si me estuvieran siguiendo. Aceleré el paso, tratando de perderlos entre los puestos. Giré en un pasillo lateral y fingí interesarme en un puesto lleno de relojes viejos. Miré hacia atrás y los vi pasar de largo, pero uno de ellos giró la cabeza hacia mí justo antes de desaparecer. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Seguí caminando, evitando las zonas más abiertas. Estaba por darme por vencida y regresar cuando vi algo que me obligó a quedarme. Un hombre empujaba a una mujer hacia el interior de un puesto cubierto con lonas negras. Ella no gritó, pero la forma en que intentó resistirse lo decía todo. Miré a mi alrededor. Nadie parecía notar lo que estaba pasando, o si lo hacían, preferían no intervenir. Sin pensarlo, saqué mi cámara oculta y grabé. ¿Qué estás haciendo?, preguntó una voz detrás de mí. Me giré rápidamente y vi al hombre de la gorra oscura otra vez, pero esta vez no estaba solo. Nada, solo estaba mirando, respondí, escondiendo la cámara de inmediato. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Vine a comprar unas cosas. Intenté sonar casual, pero mi voz temblaba. Él dio un paso hacia mí, mirándome con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Ya sé quién eres, dijo finalmente. El pánico me invadió. ¿Cómo podía saber quién era? No llevaba identificación y nadie sabía que estaba aquí excepto Rodrigo. Creo que me confundes con alguien más. No, no te confundí. Tú eres la periodista. Te vi en un reportaje sobre el Cártel del Norte. Ellos también querían tu cabeza, ¿no? Mi garganta se secó. Si él lo sabía, probablemente otros también. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Él no respondió. Solo chasqueó los dedos y dos hombres más aparecieron detrás de él. Camina. Sabía que si me llevaban, no saldría viva. Pensé en correr, pero los pasillos eran un laberinto y ellos conocían el terreno mejor que yo. Intenté mantener la calma mientras avanzaba hacia una bodega al final de un pasillo oscuro. El lugar estaba rodeado de lonas gruesas y cajas apiladas. No había salida. Dentro de la bodega, el aire era pesado, lleno del olor metálico de la humedad. Uno de los hombres cerró la puerta detrás de mí y el sonido del cerrojo fue como una sentencia. Dime qué grabaste. Nada, apenas llegué aquí. No me creyeron. Uno de ellos tomó mi mochila y la vació sobre el suelo. Encontraron la cámara oculta y sus expresiones cambiaron. Sabía que era ella, dijo uno de los hombres. Uno de ellos sacó un cuchillo y lo sostuvo frente a mí.
Dame una razón para no matarte aquí mismo. Sabía que no podía suplicar. Ese tipo de personas no respondían al miedo. Si me matan, otros sabrán lo que hacen aquí. Mi editor sabe dónde estoy. Ellos se miraron entre sí, evaluando si decía la verdad. Aproveché su duda para dar un paso hacia las cajas. ¿Qué hay aquí que no quieren que nadie vea?, pregunté, señalando las cajas. Sus caras se endurecieron. Sabía que tenía razón. Algo importante estaba escondido ahí. Uno de ellos se acercó, pero antes de que pudiera reaccionar, agarré una de las cajas y la lancé contra una pila de madera, creando un ruido ensordecedor. Aproveché la confusión para correr hacia la puerta. Abrí la puerta y salí corriendo hacia los pasillos. Gritaban detrás de mí, pero no me detuve. Cada paso resonaba en el concreto y cada esquina parecía más oscura que la anterior. Finalmente, vi la salida principal, llena de gente. Me mezclé con la multitud, sintiendo que los ojos me seguían desde todas partes. No me detuve hasta estar fuera del mercado. Me subí a un taxi y dejé atrás Tepito, pero no podía dejar atrás lo que había visto. Esa noche, cuando revisé la grabación, vi más de lo que esperaba. No solo confirmaba los rumores, mostraba los rostros de los responsables, pero también sabía que si publicaba esto, no habría lugar seguro para mí en la ciudad. Todavía estoy decidiendo qué hacer con la grabación. Y cada noche sueño con esos pasillos, sabiendo que tarde o temprano alguien vendrá por mí. Mi nombre es Mauricio, pero todos me dicen Mau. Soy estudiante de economía en una universidad pública, y como la beca no alcanza para mucho, acepté un trabajo en un almacén en Tepito. Cargar cajas no era el trabajo de mis sueños, pero pagaba lo suficiente para no dejar de estudiar y para cubrir los gastos de mi madre y mi hermana. El almacén era un lugar oscuro y estrecho, con un aroma persistente a humedad y polvo. Todas las mañanas, las camionetas llegaban con cargamentos que descargábamos y apilábamos. Por la tarde, los clientes recogían mercancía en grandes cantidades: ropa, electrónicos, relojes falsificados, todo lo que pudieras imaginar. Mi jefe, conocido como el Tiburón, era un hombre de mediana edad, siempre vestido con camisas llamativas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus empleados bromeaban diciendo que no había nada que no pudiera conseguir, pero todos sabíamos que detrás de esa fachada amable había un tipo con el que no querías meterte. Ese día empezó como cualquier otro. Estábamos descargando cajas de una camioneta que acababa de llegar. Las etiquetas eran confusas, con palabras clave que apenas entendía, pero mi trabajo era simple: mover, apilar y no preguntar nada. Eran casi las 3 de la tarde cuando el Tiburón me llamó al fondo del almacén. «Oye, Mau, necesito que acomodes esas cajas en la bodega grande. Hazlo rápido, que viene un cliente importante». No lo dudé y comencé a moverlas. Mientras trabajaba, una de las cajas cayó al suelo. La tapa de cartón se abrió y antes de que pudiera pensar, un objeto negro y rectangular salió rodando. Era un disco duro externo. Sin saber por qué, lo recogí y lo metí en mi mochila, pensando que luego lo devolvería. Al fin y al cabo, no quería problemas. Terminé de apilar las cajas y me apresuré a salir antes de que el Tiburón notara que estaba husmeando. Al llegar a casa, la curiosidad pudo más que la prudencia. Conecté el disco duro a mi laptop y abrí los archivos. Lo que vi me dejó helado. Videos de personas en situaciones comprometedoras, grabaciones hechas sin su consentimiento y carpetas con nombres y números que parecían ser cuentas bancarias. Me alejé de la laptop con el corazón acelerado. ¿Qué era esto? Intenté calmarme, diciéndome que solo tenía que devolver el disco y pretender que no lo había visto, pero algo en mi interior sabía que ya era tarde. A la mañana siguiente, llegué al almacén con la mochila colgada
y el disco dentro. Intenté entregárselo a El Tiburón sin levantar sospechas. «Oye, jefe, encontré esto tirado. Seguro se cayó de alguna caja». El Tiburón tomó el disco con una expresión que no pude descifrar. «¿Lo abriste?», preguntó. «No, para nada». Me miró fijamente, como si pudiera leer la mentira en mis ojos. Asintió lentamente y guardó el disco en su escritorio. «Gracias, Mau. Anda, sigue trabajando». Pensé que había pasado desapercibido, pero las cosas cambiaron esa tarde. Durante el descanso, noté que uno de los empleados, un tipo llamado Raúl, me miraba de manera extraña. Era como si estuviera evaluándome, esperando algo. «El jefe quiere verte en la oficina», me dijo cuando terminamos de comer. Entré con nerviosismo. El Tiburón estaba sentado detrás de su escritorio, con el disco duro conectado a una computadora. «¿Sabes lo que hay aquí, Mau?». Intenté fingir ignorancia, pero mi silencio lo delató. «Te diré algo. Metiste las narices donde no debías, y ahora vas a ayudarme a arreglar el problema». «¿Qué problema? Yo no hice nada». El Tiburón se levantó, sacó un teléfono y me mostró un video. Era una grabación de las cámaras de seguridad del almacén, donde se veía claramente el momento en que guardaba el disco en mi mochila. «¿Ves? Podría mostrarle esto a mis socios. Ellos no son tan pacientes como yo». La amenaza era clara. No podía dejar el trabajo, no podía hablar con nadie. El Tiburón me ordenó que lo ayudara a mover ciertas cajas especiales y a entregar sobres en direcciones que me daba por mensaje. Al principio, traté de ignorar lo que significaban esas tareas, pero la verdad era evidente. Estaba ayudando en una red de extorsión y chantaje. Empecé a sentirme observado en todas partes. Cada vez que salía del almacén, notaba miradas extrañas en la calle. Incluso en mi casa, no podía relajarme. Una noche, encontré un sobre en la puerta. Dentro, había una foto mía entrando al almacén y un mensaje: «Sé puntual mañana». Una tarde, el Tiburón me dio una dirección para entregar un paquete. Cuando llegué, me recibió un hombre con una cicatriz en el rostro que no dejó de mirarme mientras abría el sobre. Dentro, había fotos comprometedoras de una mujer y un papel que decía: «Deposita mañana». «Bien hecho, chamaco», dijo el hombre. No podía más. Esa noche, decidí que tenía que salir de esto, aunque significara arriesgar mi vida. Planeé todo: copiar los archivos del disco duro que el Tiburón había dejado descuidadamente en su oficina, entregarlos a un periodista de confianza y desaparecer. Pero mientras copiaba los archivos en una USB, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba el Tiburón, mirándome con una furia contenida. «Sabía que no podía confiar en ti». El Tiburón me llevó al fondo del almacén, donde 2 de sus hombres me esperaban. Pensé que me matarían, pero en lugar de eso, me arrojaron contra un montón de cajas y se quedaron en silencio. «Vas a seguir trabajando para mí, Mau. Y si vuelves a intentar algo como esto, no será tu cuerpo el que encuentren, será el de tu hermana. ¿Entendido?». No pude responder. Solo asentí mientras intentaba contener las lágrimas. Desde ese día, mi vida dejó de ser mía. Cargaba cajas durante el día y cumplía encargos durante la noche, mientras el miedo me devoraba poco a poco. Sabía que no podía escapar del Tiburón, pero también sabía que algún día encontraría la forma de hacerlo, o moriría intentándolo. Mi nombre es Carla, y solo quería comprar un regalo para mi hijo, pero Tepito me enseñó que incluso las intenciones más inocentes pueden cruzar caminos con el horror. Era martes por la mañana, y el cielo de la Ciudad de México estaba encapotado. Había salido temprano para evitar el tráfico y aprovechar las ofertas en el mercado de Tepito. Mi hijo Emiliano cumpliría 6 años en unos días,
y quería darle una fiesta sencilla, pero con detalles que recordara. Sabía que en Tepito podía encontrar juguetes baratos y, con suerte, una piñata. Caminé con paso rápido, esquivando puestos y sorteando las motos que cruzaban el mercado como si fueran dueñas del lugar. Los vendedores gritaban sus ofertas con entusiasmo. «A 10 los calcetines, güerita. Aprovecha. Celulares baratos. No vas a encontrar más chido». Todo era un caos, pero ya estaba acostumbrada. Me movía como pez en el agua entre los pasillos, buscando los juguetes que Emiliano había visto en un catálogo. Un carrito a control remoto y una pistola de burbujas. Llegué a un puesto al fondo de un pasillo más tranquilo. Los precios eran buenos, y el dueño, un hombre mayor con bigote canoso, me trató amablemente mientras revisaba la mercancía. Justo cuando iba a pagar, escuché un ruido fuerte a unos metros. Era un portazo. Miré hacia el origen del sonido y vi que, al final del pasillo, 2 hombres habían cerrado una cortina metálica de forma abrupta. A simple vista no parecía importante, pero había algo en sus movimientos que me inquietó. Decidí ignorarlo y apuré la compra. Pero al darme la vuelta para salir del pasillo, un grito desgarrador me detuvo. «Te dije que no te metas con nosotros, cabrón». El grito fue seguido por un golpe seco, como si alguien hubiera caído al suelo. La curiosidad pudo más que mi instinto, y avancé unos pasos hacia donde provenía el ruido, asomándome discretamente detrás de una pila de cajas. Lo que vi me dejó helada. Un grupo de 3 hombres armados discutía con otros 2 que parecían comerciantes. Uno de ellos tenía la nariz rota y sangraba mientras el otro levantaba las manos en señal de rendición. «Esto no se queda así», dijo uno de los armados, un tipo alto con la cara marcada por cicatrices. «Ya les pagamos lo que pidieron», respondió uno de los comerciantes con la voz quebrada. «Y ahora quieren subir la cuota», intervino otro hombre armado, apuntando con su pistola al techo. «¿Sabes lo que eso significa? Más lana o el puesto se lo damos a alguien que sí entienda las reglas». Mi corazón latía desbocado. Sabía que tenía que alejarme, pero no podía moverme. Entonces noté algo peor. Una cámara de seguridad giró en mi dirección, enfocándome por unos segundos. «No», susurré para mí misma. De repente, alguien me empujó por detrás. Era el dueño del puesto donde había comprado. «Señora, váyase de aquí», dijo en voz baja, casi suplicando. «Pero, váyase rápido». No esperé más y comencé a caminar con la cabeza baja, tratando de alejarme sin llamar la atención. Pero mientras me movía, escuché una voz que congeló mi sangre. «¿Quién es esa?». Apreté el paso, intentando parecer una cliente más que se iba del mercado. Las piernas me temblaban y sentía la mirada de todos sobre mí. Pero cuando llegué al cruce de 2 pasillos, vi que uno de los hombres armados había comenzado a seguirme. No miraba directamente hacia mí, pero sus ojos exploraban entre las caras de los clientes, como si buscara algo. Intenté doblar hacia otro pasillo, pero este estaba lleno de cajas apiladas y no tenía salida. Mi única opción era regresar al área principal del mercado, donde al menos habría más gente. «Tranquila, tranquila», me repetí en voz baja, intentando calmarme. Mi bolso pesaba en mi hombro y cada paso me hacía sentir más expuesta. Sentía que todos podían ver el miedo en mi cara. Al llegar a una zona más concurrida, encontré una tienda de ropa y me metí en ella. El vendedor, un joven distraído, apenas me miró mientras me escondía entre las prendas colgadas. Desde mi escondite, vi cómo el hombre armado cruzaba el pasillo, deteniéndose para hablar con alguien. Señaló en mi dirección, pero siguió caminando. Respiré aliviada, pero fue un error bajar la guardia. «¿Está buscando algo, señora?», preguntó el vendedor en voz alta, sobresaltándome.
Shh. No, solo estoy viendo. Salí apresuradamente de la tienda, sabiendo que quedarme ahí ya no era seguro. Doblé en otro pasillo, uno menos transitado, y pensé que por fin había perdido a mi perseguidor. Pero entonces, al girar una esquina, me encontré cara a cara con otro de los hombres del grupo armado. ¿Tú qué viste?, preguntó, bloqueándome el paso. Tragué saliva, incapaz de responder. Nada, yo solo vine a comprar juguetes. ¿Juguetes?, repitió, burlándose mientras señalaba mi bolsa. Su tono despreocupado me asustaba más que si hubiera gritado. Sabía que estaba en problemas, y cualquier movimiento en falso podría ser el último. De repente, escuché pasos detrás de mí. Los otros hombres se acercaban. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. En un momento de desesperación, lancé mi bolsa al suelo y corrí hacia una puerta trasera que parecía conducir a un callejón. ¡Ahí va!, gritó uno de ellos. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo los pasos cada vez más cerca. Al salir al callejón, vi un camión estacionado descargando mercancía. Me escondí detrás de unas cajas justo cuando uno de los hombres salía por la puerta, buscando con la mirada. «No puede estar lejos», dijo. Me quedé escondida hasta que los pasos se alejaron. Mis manos temblaban y el corazón me latía tan rápido que pensé que me delataría. Cuando todo quedó en silencio, me levanté y caminé lo más rápido que pude hacia la salida del mercado, sin mirar atrás. Llegué a la avenida principal, donde los ruidos de los autos y el bullicio de la gente me hicieron sentir, al menos por un momento, segura. Pero sabía que esto no había terminado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las armas, las miradas de los hombres y la cámara que había grabado mi rostro. Sabía que en Tepito las cosas no se olvidan tan fácilmente y que ser testigo de algo así tenía consecuencias. No he vuelto al mercado desde entonces, pero cada vez que veo una moto pasar frente a mi casa, no puedo evitar sentir que me están buscando. Me llamo Emilio y nunca imaginé que reparar el celular equivocado en Tepito me haría sentir como un fantasma perseguido en mi propia vida. Mi primer día como aprendiz en el puesto de reparaciones de celulares en Tepito no había sido tan complicado como esperaba. El jefe, don Ernesto, era un hombre de pocas palabras, pero sabía lo que hacía. El local estaba justo en medio de un callejón bullicioso, rodeado de puestos que vendían todo tipo de mercancías, ropa, electrónicos y comida callejera que impregnaba el aire con su aroma a aceite y carne asada. Aunque el trabajo era sencillo, arreglar pantallas rotas, cambiar baterías, reiniciar sistemas bloqueados, no dejaba de sentir un leve nerviosismo. Tepito era famoso por su energía única, pero también por sus riesgos. Aún así, no me preocupaba demasiado. Don Ernesto siempre decía, «Aquí nadie se mete contigo si tú no te metes con ellos». Eran cerca de las 3 de la tarde cuando un cliente llegó al puesto. Era un hombre de unos 30 años, vestido con una chamarra oscura y gorra. Su mirada era fría y fija, y su forma de hablar tenía un tono seco, casi amenazante. «Se me trabó el teléfono. Necesito que lo arregles rápido. No quiero que pierdas nada», dijo mientras me pasaba el celular. Era un modelo caro, de esos que rara vez veíamos en el taller. Don Ernesto me hizo una señal para que atendiera al cliente mientras él revisaba otras reparaciones. Me senté en la pequeña mesa de trabajo y conecté el teléfono al equipo. El sistema estaba bloqueado por un error técnico, algo que no parecía complicado de resolver. El hombre se alejó unos pasos, atendiendo una llamada en voz baja mientras yo trabajaba. Todo parecía normal, hasta que la pantalla del teléfono se encendió.
El sistema había cargado correctamente, pero algo en la pantalla principal llamó mi atención. Un mensaje sin leer en la barra de notificaciones. La vista previa mostraba parte del texto. Ya eliminamos el cuerpo. Solo falta limpiar bien el lugar. Sentí un escalofrío en la espalda. Traté de ignorarlo y concentrarme en la reparación, pero mi curiosidad fue más fuerte. Abrí los mensajes. Había varias conversaciones recientes, todas con contenido similar. Una decía: el carro debe desaparecer hoy. No dejes rastros. Otra incluía fotos, una imagen borrosa de un auto con placas visibles y una de lo que parecía un cuerpo envuelto en una lona negra, tirado en un suelo polvoriento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo va eso?, preguntó el hombre de repente, su voz resonando a mis espaldas. Apagué la pantalla de inmediato y me giré hacia él con una sonrisa nerviosa. Ya casi. Solo estoy revisando que no haya más errores. Asintió, pero algo en su mirada me hizo sentir que sabía más de lo que decía. El hombre se quedó parado cerca del puesto, revisando su reloj y mirando de reojo lo que hacía. Traté de trabajar lo más rápido posible, pero mis manos temblaban. Cada vez que tocaba la pantalla del teléfono, temía que él se diera cuenta de que había visto más de lo debido. De pronto, don Ernesto me llamó desde el fondo del taller. «Oye, ve a traer un café. Aquí está el dinero». Fue una excusa evidente para sacarme del lugar, pero la acepté. Tomé el dinero y dejé el teléfono sobre la mesa. Mientras caminaba hacia el puesto de café, intenté calmarme. Quizá estaba exagerando. Podía ser una coincidencia, ¿no? Al regresar, el hombre ya no estaba. Su teléfono seguía en el puesto y don Ernesto revisaba algo en una libreta con tranquilidad. ¿Y el cliente?, pregunté. Dijo que regresaba en media hora. Terminemos rápido con esto y que se lo lleve. Intenté seguir trabajando, pero mi mente no dejaba de regresar a las fotos y los mensajes. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Decirle a don Ernesto? Antes de que pudiera decidir, la tranquilidad se rompió. El hombre regresó, pero no estaba solo. Traía a 2 tipos más con él. ¿Terminaste?, preguntó, clavándome los ojos como si pudiera ver a través de mí. Sí. «Ya está listo», respondí, entregándole el teléfono con manos temblorosas. Él lo encendió y revisó rápidamente. Después me miró con una expresión que hizo que todo mi cuerpo se tensara. «¿Seguro que no abriste nada?», preguntó, su tono ahora mucho más amenazante. Intenté mantener la calma. «No, solo hice lo que pidió». El hombre no dijo nada más, pero sus compañeros me observaron mientras él se guardaba el teléfono. «Vámonos», ordenó. Se alejaron del puesto, pero no me relajé. Algo me decía que esto no había terminado. La tarde avanzó con normalidad, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Cuando llegó la hora de cerrar, don Ernesto me dio un último encargo: llevar unas herramientas a su casa, que quedaba a pocas cuadras del mercado. Salí del taller con una mochila al hombro. Las calles de Tepito seguían llenas de vida, pero cada esquina me parecía más oscura, cada sombra más amenazante. A medio camino, noté algo que me hizo detenerme en seco. Un auto negro estacionado al final de la calle. Adentro, pude distinguir a 2 hombres. Eran los mismos que habían llegado con el cliente al taller. «No, no puede ser», murmuré, acelerando el paso hacia la siguiente esquina. Al doblar, escuché el motor del auto encenderse. Mi corazón se aceleró mientras intentaba decidir qué hacer. No quería ir directo a casa de don Ernesto y ponerlo en peligro, pero tampoco podía correr por siempre. Tomé un desvío hacia un callejón estrecho, esperando que no pudieran seguirme. Mientras corría por el callejón, escuché pasos detrás de mí. Eran rápidos, pesados, cada vez más cerca.
Me giré por un instante y vi a uno de los hombres acercándose con algo brillante en la mano. ¡Detente!, gritó, pero mis piernas no respondieron. Llegué al final del callejón, solo para encontrarme con una pared alta que bloqueaba mi salida. Estaba atrapado. «Te dije que no abrieras nada», rugió el hombre mientras se acercaba. «No hice nada», mentí, retrocediendo contra la pared. De repente, un ruido interrumpió la tensión. Era una patrulla que pasaba cerca, con las luces encendidas. El hombre se detuvo, me lanzó una mirada cargada de odio y desapareció corriendo en la dirección opuesta. Pasaron días antes de que me atreviera a volver a Tepito. Aunque don Ernesto me aseguró que no había problemas, sentía que me vigilaban en cada esquina. Al final, renuncié al puesto y decidí quedarme callado. Pero aún hoy, cada vez que escucho el motor de un auto acercándose o veo un celular igual al que reparé ese día, no puedo evitar sentir que alguien viene por mí. Mi nombre es Andrés, y cuando acepté participar en una subasta secreta en Tepito, no sabía que mi vida se convertiría en el premio más aterrador de la noche. No tenía nada que perder. Había pasado meses buscando trabajo sin éxito, sobreviviendo con los pocos ahorros que me quedaban y evitando mirar las cuentas acumulándose en el escritorio. Cuando recibí ese mensaje en mi celular, no me lo pensé demasiado. ¿Necesitas dinero fácil? Ven esta noche a Tepito, participa en una subasta privada y gana hasta 100,000 pesos en una sola noche. No necesitas experiencia. Te esperamos. Responde con sí para más detalles. Sabía que sonaba sospechoso, pero la promesa de tanto dinero en tan poco tiempo era tentadora. Respondí sí, y al instante recibí una ubicación junto con instrucciones. Llegas a las 9, no hables con nadie, lleva ropa discreta. Llegué al lugar indicado justo a tiempo. Era un almacén en una calle poco transitada, rodeado de puestos vacíos y paredes grafiteadas. La puerta metálica estaba entreabierta y un hombre vestido con ropa oscura me recibió con un gesto seco. «Pasa». El interior era amplio, iluminado con luces amarillentas que apenas rompían la penumbra. Había unas 20 personas en el lugar, todas vestidas con ropa sencilla, observando en silencio. No parecía una subasta normal. No había asientos ni un escenario, solo un círculo de cajas y lonas negras en el centro. Un hombre alto, con un traje caro y una sonrisa gélida, se paró en medio del círculo y comenzó a hablar. «Bienvenidos. Esta noche, como les prometimos, tendrán la oportunidad de ganar dinero como nunca antes. Las reglas son simples. Sigan las instrucciones, no hagan preguntas y asegúrense de cumplir con lo que se espera de ustedes». Me pregunté qué significaba eso, pero antes de poder reflexionar, la lona negra fue retirada, revelando algo que nunca esperé ver. Había personas, 5, encadenadas y con las manos atadas a la espalda. Parecían aterrorizadas. El hombre del traje continuó. «Aquí tienen a nuestros lotes de la noche. Cada uno ha sido cuidadosamente seleccionado. Si saben lo que hacen, podrán sacar un buen provecho de ellos». El ambiente cambió. La mayoría de los asistentes, que hasta ese momento habían parecido tan fuera de lugar como yo, comenzaron a murmurar. Algunos incluso tomaban notas en pequeños cuadernos. Mi mente trataba de entender lo que estaba viendo. Las personas en el centro del círculo no eran parte de un espectáculo ni actores. Sus ojos hinchados y los rasguños en sus brazos contaban otra historia. «¿Qué demonios es esto?», susurré, pero nadie me respondió. Pensé en irme, pero el hombre de la puerta me observaba, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Me quedé inmóvil, con el estómago revuelto mientras el primer lote era presentado, una joven que no debía tener más de 20 años. Empezamos la puja en 50,000 pesos. El primer asistente levantó la mano, luego otro.
El hombre del traje sonreía, satisfecho. No podía seguir viendo. Di un paso hacia la salida, pero alguien me detuvo por el brazo. Era uno de los organizadores, un tipo corpulento con tatuajes en el cuello. ¿A dónde vas? Creo que me equivoqué de lugar. El hombre no respondió. Solo me soltó el brazo y asintió hacia el centro, indicándome que debía quedarme. El tiempo pasaba, y cada nuevo lote subastado hacía que mi desesperación creciera. No tenía idea de cómo salir de ahí sin levantar sospechas. Mi celular vibró en el bolsillo, y aunque sabía que no debía, lo saqué para revisarlo. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos que estás incómodo. Mejor quédate tranquilo y disfruta del evento. No querrás ser el siguiente. Mi pecho se tensó. Alguien me estaba vigilando. Cuando me giré hacia la puerta, noté que había más hombres armados de los que pensé. No solo el tipo que me recibió, sino otros dos que se mantenían discretamente cerca, con las manos metidas en sus chaquetas. El sudor me corría por la frente mientras intentaba no llamar la atención, pero entonces cometí el error de mirar demasiado tiempo a uno de los lotes. Era un hombre de unos 30 años, con un ojo hinchado y los labios partidos. Nuestros ojos se cruzaron y él murmuró algo que no alcancé a escuchar. «Oye tú», gritó uno de los organizadores, señalándome. El silencio cayó sobre la sala. «¿Qué viste?» «Nada. Yo...» «Pareces demasiado curioso para alguien que vino a participar». Sentí las miradas de todos sobre mí. «Tráiganlo aquí», ordenó el hombre del traje. Dos de los organizadores me tomaron por los brazos y me arrastraron al centro del círculo. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una excusa o una salida. «¿Quién te envió?», preguntó el hombre, con una calma que era más aterradora que un grito. «Nadie. Yo solo vine porque estaba interesado en el dinero». Él sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Entonces no te importará demostrar tu lealtad». Chasqueó los dedos, y los hombres trajeron a uno de los lotes al frente. Era la joven que habían presentado primero. «Si realmente estás aquí por negocios, márcala». Me dieron un hierro caliente, el mango envuelto en cuero para que no me quemara. El símbolo al rojo vivo parecía un castigo salido de otra época. «¿Qué? No puedo hacer eso». «Entonces eres un infiltrado, y ya sabes lo que hacemos con los infiltrados». Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Las miradas de los guardias, los asistentes y las personas encadenadas me asfixiaban. Tomé una decisión. Con un movimiento desesperado, lancé el hierro hacia uno de los organizadores y corrí hacia la puerta. El caos estalló detrás de mí. Gritos, golpes y órdenes resonaban mientras corría por el pasillo que llevaba al exterior. No sabía si alguien me seguía, pero no me detuve. Cuando llegué a la calle, la noche se sentía más oscura que nunca. Corrí sin rumbo, esquivando puestos y personas, hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve en un callejón, escondido detrás de un montón de cajas. Mi respiración era irregular y el dolor en mi pecho era insoportable. Pero estaba vivo. Esa noche no regresé a casa. Sabía que ya no era seguro. El mensaje en mi celular seguía siendo un recordatorio de que alguien había estado vigilándome desde el principio. No sé si ellos me siguen buscando, pero cada vez que escucho pasos detrás de mí o veo una camioneta oscura pasar, recuerdo esa noche. Sé que estuve a segundos de convertirme en otro lote. Y sé que en Tepito algunos secretos nunca deberían descubrirse. Mi nombre es Héctor y soy comerciante en Tepito desde hace más de 10 años. Empecé vendiendo ropa de segunda mano en una pequeña lona, pero con el tiempo conseguí un local de verdad. No era el más grande ni el más bonito, pero era mío, y me permitía mantener a mi esposa y a mis 2 hijos. Todo iba bien, hasta que hace unos meses la situación empezó a cambiar.
Los vendedores cercanos comenzaron a murmurar sobre un nuevo grupo que cobraba cuotas de seguridad. Al principio pensé que era un rumor, pero un día, un hombre corpulento con la cabeza rapada entró a mi negocio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Esto es lo que hay, don Héctor», dijo, mientras me mostraba una hoja con los nombres de varios comerciantes y sus respectivos pagos semanales. Si quiere que su local siga intacto, tiene que cooperar. Sabía lo que significaba. Había oído historias de locales quemados, mercancías destruidas y comerciantes golpeados por resistirse. Apreté los dientes y asentí. ¿Cuánto? 15,000 a la semana. Era más de lo que ganaba en un buen mes, pero no podía arriesgarme. Vendí parte de mi mercancía a precio de remate y reuní el dinero para los primeros pagos. Pero las semanas pasaron y las deudas crecieron como una bola de nieve. Pronto, ya no pude pagar. El día que no tuve el dinero completo, el mismo hombre regresó, acompañado de otros 2. Esta vez, no sonreía. «Esto no es opcional, don Héctor. Si no paga, vamos a tener problemas». Esa noche, después de cerrar el local, encontré un ladrillo atravesando mi ventana. Era un mensaje claro. No había forma de escapar. Estaba desesperado. No podía seguir pagando, pero sabía que si intentaba resistirme, el siguiente ladrillo no sería solo un mensaje. Fue entonces cuando cometí el error que cambiaría mi vida para siempre. Decidí ir a la policía. No sabía en quién confiar, así que busqué a un oficial que había visto comprando en mi local de vez en cuando. Era un tipo joven, con cara de novato, pero parecía honesto. Le conté todo, desde las amenazas hasta los pagos semanales. Si me ayudan a detenerlos, puedo identificar a los que vienen por el dinero. El oficial me escuchó en silencio y tras unos segundos asintió. «Vamos a necesitar pruebas, don Héctor, algo que nos permita actuar». Al día siguiente, coloqué una pequeña cámara en mi mostrador. Grabé todo, las visitas de los hombres, las amenazas, incluso la entrega del dinero. Llevé las pruebas a la policía y por un momento sentí que había hecho lo correcto, pero mi alivio duró poco. Una semana después, mientras atendía el local, noté que algo estaba mal. La gente que solía pasar a saludarme ya no lo hacía. Mis vecinos, quienes siempre habían sido amables, me miraban con desconfianza. Esa tarde, mientras cerraba el local, alguien me dejó un papel doblado bajo la puerta. Al abrirlo, sentí que el estómago se me caía al piso. «Sabemos lo que hiciste. Estás muerto». A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Cada paso que daba en el mercado sentía que alguien me observaba. Los rumores de que había traicionado a los de arriba se esparcieron como pólvora. Una noche, mientras caminaba hacia mi casa, un auto negro comenzó a seguirme. Intenté mantener la calma, pero el sudor en mis manos y el latido acelerado de mi corazón me delataban. Al llegar a una esquina, el auto se detuvo y 2 hombres bajaron lentamente. «¡Héctor!», gritó uno de ellos con una sonrisa burlona. «Tenemos que hablar». No esperé a escuchar más. Corrí por una calle lateral, esquivando puestos cerrados y cajas abandonadas. Mis pies resonaban en el pavimento y detrás de mí escuché pasos acelerados. Sabía que Tepito era un laberinto, pero también sabía que ellos lo conocían mejor que yo. Llegué a un callejón sin salida. Mi única opción era saltar una reja oxidada que separaba el callejón de un patio trasero. Con todas mis fuerzas me impulsé y logré pasar, justo cuando los hombres llegaban al final del callejón. «¡Te vamos a encontrar, Héctor!», gritó uno, su voz cargada de furia. Sabía que no podía volver a mi casa. Ellos probablemente ya estaban vigilándola. Pasé la noche escondido en un viejo taller mecánico abandonado, escuchando cada sonido,
esperando que no me encontraran. Al día siguiente, intenté contactar al oficial con el que había hablado, pero no contestó mis llamadas. Fui a la estación de policía, pero me dijeron que estaba indispuesto. Algo no estaba bien. De regreso al mercado, decidí ir a mi local para recoger lo poco que tenía y desaparecer. Pero cuando llegué, encontré las puertas abiertas y la mercancía saqueada. En la pared, alguien había escrito con pintura roja: "Aquí no perdonamos traidores". Antes de poder reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Era uno de los hombres que solían recoger las cuotas. "Te dimos una oportunidad, Héctor, y la desperdiciaste". Me arrastraron hacia un callejón donde otros 2 hombres me esperaban. Sabía que era el final. ¿Tienes algo que decir antes de que terminemos esto?, preguntó el hombre. Con la voz temblando, les dije la verdad. Fui a la policía porque no podía más, pero ellos no van a ayudarlos. No les importamos, ni a ustedes ni a mí. Por un momento, los hombres se miraron entre sí. Luego, el líder hizo una señal y me soltaron. «Corre, Héctor, corre y no vuelvas». No esperé a que cambiaran de opinión. Salí corriendo, sin mirar atrás, sabiendo que nunca podría regresar a Tepito. Hoy vivo en una ciudad donde nadie me conoce. Trabajo en un pequeño taller y evito hablar del pasado. Pero cada vez que escucho el rugido de un motor o veo una sombra en el espejo retrovisor, siento que ellos todavía me están buscando. Porque en un lugar como Tepito, las deudas nunca se olvidan. Mi nombre es Samuel, pero todos me dicen Samu. Trabajo en la tienda de abarrotes de mi familia en Tepito desde que tengo memoria. Mis padres siempre me decían que aquí había que aprender rápido, a contar el cambio, a mirar a los ojos sin parecer débil y sobre todo a no hacer preguntas. Era un día cualquiera, con el bullicio del mercado llenando el aire. Las calles estaban llenas de puestos con lonas de colores que casi bloqueaban la luz del sol. En la tienda atendíamos de todo: vecinos que pedían fiado, clientes regateando y los inevitables fuereños que pasaban de paso buscando algo barato. Entre ellos estaba un cliente que me inquietaba más de lo normal. Le decían el Rojas, aunque no sabía si era su verdadero nombre o solo un apodo. Venía cada semana, siempre compraba lo mismo, refrescos y cigarros, y pagaba con billetes que tenían manchas de tinta roja en una esquina. Al principio no le di importancia. A veces los billetes en Tepito pasaban por muchas manos antes de llegar a la tuya. Pero después de un tiempo, noté que todos los billetes de El Rojas estaban manchados, y siempre en el mismo lugar. Le pregunté a mi papá si había notado algo raro, pero solo me miró de reojo y dijo: «Mientras pague, no importa de dónde vengan los billetes». Pero yo no podía dejarlo pasar. Había algo en la forma en que el Rojas actuaba, siempre con una sonrisa torcida y una mirada que parecía evaluar cada rincón de la tienda. Una tarde, mientras barría el piso, vi que llegaba en una moto negra. Su actitud era la misma de siempre, pero esta vez, mientras pagaba, uno de los billetes cayó al suelo. Al recogerlo, noté que la tinta roja parecía más fresca de lo normal, como si hubiera sido marcada recientemente. Esa noche, no pude sacarme la imagen del billete de la cabeza. Algo no estaba bien, y mi curiosidad era más fuerte que el consejo de mi padre. Decidí seguirlo. Era viernes, el día que siempre venía a la tienda. Me aseguré de salir temprano y me escondí en una esquina cercana, esperando a que pasara en su moto. A los pocos minutos, lo vi salir de la tienda con su bolsa de compras. Subió a la moto y comenzó a avanzar por las calles angostas del mercado. Lo seguí a pie, manteniéndome a una distancia prudente. Sabía que Tepito era un lugar peligroso para hacer preguntas, pero algo dentro de mí quería respuestas. El Rojas se detuvo frente a un edificio viejo,
con grafitis cubriendo las paredes y ventanas con barrotes oxidados. Entró sin mirar atrás, y yo me acerqué lo suficiente como para escuchar voces desde adentro. «¿Cuánto sacaste esta vez?», preguntó alguien. «Unos 200. Ya está listo para la próxima vuelta». «Perfecto. Tenemos que movernos rápido antes de que las cámaras den con nosotros». Mi corazón se aceleró. No entendía del todo lo que hablaban, pero las palabras cámaras y moverse rápido me hicieron pensar en algo grande. Mientras intentaba escuchar más, una mano pesada cayó sobre mi hombro. «¿Qué haces aquí, chamaco?», gruñó una voz detrás de mí. Era un tipo enorme, con tatuajes en el cuello y una cicatriz en la ceja. Me empujó hacia la pared y antes de que pudiera responder, el Rojas salió del edificio. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, con su sonrisa habitual, pero esta vez había algo mucho más siniestro en su expresión. «Solo pasaba por aquí», balbuceé, intentando mantener la calma. «No pareces de los que solo pasan», dijo, mientras se cruzaba de brazos. «¿Qué escuchaste?». Mi mente corría a toda velocidad. Sabía que si admitía haber escuchado algo, estaba perdido. «Nada, de verdad. Estaba buscando un atajo para regresar a la tienda de mi familia». El Rojas me observó en silencio, como si tratara de decidir si creía mi mentira. Finalmente, hizo un gesto al hombre con tatuajes. «Revísalo». Me registraron los bolsillos, sacaron mi teléfono y lo revisaron. No tenía nada que pudiera incriminarme, pero eso no calmó mi miedo. «Escucha, chamaco», dijo el Rojas, inclinándose hacia mí. «Aquí en Tepito hay una regla. Si metes la nariz donde no debes, te la cortan». Me empujaron al suelo y se alejaron riendo. Esa noche no pude dormir. Sabía que me habían dejado ir, pero también sabía que me habían marcado. En un lugar como Tepito, la gente tenía memoria, y yo había cruzado una línea que no debía. Al día siguiente, el Rojas no apareció en la tienda, pero en su lugar, una camioneta negra se estacionó frente al local. 2 hombres bajaron y se quedaron mirando hacia adentro. Mi papá se dio cuenta de inmediato. «¿Qué hiciste, Samu?». «Nada. Bueno, lo seguí, pero...». «¿Lo seguiste? ¿Sabes lo que eso significa?». No respondió. En cambio, cerró la tienda más temprano de lo habitual y me dijo que nos fuéramos a casa. Pero sabía que el problema no desaparecería tan fácilmente. Esa noche, mientras cenábamos, alguien golpeó la puerta. Mi papá me miró y me dijo en voz baja: «No abras». Los golpes se hicieron más fuertes y después escuché la voz de El Rojas. «Sabemos que estás ahí, chamaco. No hagas esto más difícil». Mi papá sacó un bate de béisbol de debajo de la mesa y me hizo señas para que me escondiera. Me metí debajo de la cama mientras los golpes continuaban. De repente, la puerta se abrió de golpe. Escuché gritos y golpes. Mi papá intentó defendernos, pero eran demasiados. Cuando salí de mi escondite, la casa estaba vacía. Mi papá había desaparecido y no había señales de los hombres que lo habían sacado. Sobre la mesa de la cocina dejaron un billete marcado con tinta roja.